La semana pasada fui invitado a este foro. Realmente yo creo que este foro es un espacio de entendimiento, es un espacio en el que lo tenemos que aprovechar y es un espacio donde yo creo que tiene que unirse todos los actores de la oposición que tengamos estas dos banderas. La bandera de yo tengo un pensamiento distinto de lo que hoy está el gobierno nacional porque no comparto sus políticas económicas, porque no comparto su ideología, pero la realidad es que yo defiendo la soberanía nacional y defiendo la negociación y el diálogo como una bandera. Hay diferentes personas que de alguna otra manera piensan así, y eso fue lo que pasó ese día en la Universidad Central de Venezuela, en la Facultad de Ciencias, donde diferentes personas, diferentes partidos políticos, personas de sectores sociales, trabajadores, empresarios, periodistas, nos encontramos con esa idea de poder defender la soberanía, pero también el defender la negociación y el diálogo como una estrategia política, como la principal estrategia política para la salida de la crisis que hoy el país vive. ¿Qué tan profundo tiene que ser ese llamado? Porque, bueno, no los vamos a señalar con nombre y apellido, pero también algunos actores políticos invitados a participar y la actitud fue, bueno, es más de lo mismo, yo no quiero participar, yo no me entiendo con fulano, ahí va a estar fulano, esto es iniciativa de X grupo, o sea, también hubo rechazo por parte de algunos actores políticos que participan, que hacen vida dentro de esta oposición con diferentes cargos en diferentes espacios en este momento. ¿Qué tan profundo o cómo tiene que ser dibujado ese llamado para que tenga un efecto en quienes todavía dicen, bueno, sí es bonita la iniciativa, pero no quiero participar? Mire, yo creo que como políticos tenemos que entender que cualquier espacio en el que se pueda debatir, en el que se pueda unificar ideas, y en el que se pueda, de alguna otra manera, hacer una masa fuerte, contundente, para llevar una idea y una estrategia para negociar y dialogar con el gobierno nacional, para de alguna otra manera salir de esta crisis, por lo menos conmigo van a contar. Y yo creo que esa es la manera en la que tenemos que pensar. Porque si seguimos pensando este no me gusta, no voy a estar ahí, con este no comparto, no voy a estar ahí, la realidad es que no vamos a encontrar un frente único para poder llevar esas ideas. Hoy lo que estamos viendo es que hay una ausencia en la dirección política real del país, porque no es una estrategia el que yo me ponga frente al celular y diga falta poco. Eso no es una estrategia porque no te va a llevar a nada, porque tenemos 26 años escuchando lo mismo. La realidad es que una estrategia real es que podamos ser efectivos a través de un diálogo o una negociación, pero para eso, para llegar al diálogo y la negociación, es mucho mejor llegar unificados y varios que solo, porque logras más cosas, porque consigues más cosas, porque consigues que ese diálogo no sea una foto para la televisión, sino consigues que ese diálogo sea efectivo para el venezolano, para su bien, porque eso es el objetivo del político, el lograr que el venezolano de alguna otra manera encuentre una solución a la crisis que estamos viviendo. Entonces eso uno no lo va a lograr solo, uno tiene que unificarse en una masa sólida con, digamos que esa masa tiene que ser con personas que piensen o que tengan de alguna otra manera principios básicos de pensamientos iguales, y creo que los dos pilares fundamentales es lo que estoy diciendo, la defensa de la soberanía nacional, pero también utilizar la bandera del diálogo y la negociación para la salida de la crisis que vive en Venezuela, pero eso lo tenemos que hacer juntos, porque si lo hacemos en grupos separados o como individuos, no vamos a lograr lo mismo que lo lográramos juntos como una masa unificada de factores políticos que tenemos unas ideas y que queremos plantear una solución real a la salida de la crisis en Venezuela y a la salida de lo que vive el venezolano. Allí describes otra oposición y la posición natural de quien se opone al poder o al gobierno, en cualquier estructura, bueno, es esta oposición, pero se tiene oposición contra la oposición o oposiciones enfrentadas. Describías también esa otra forma de pensar con respecto a esos llamados de cómo generar un cambio en el país. Entonces pareciera que el mayor reto para que se unifique este grupo que hace oposición al gobierno no es ir unificados frente al poder, sino entenderse entre sí. Entonces hay oposición contra oposición. Para ese diálogo de negociación hay dos retos importantes. El primero, la unificación de la oposición, sin duda alguna. Y el segundo, el reconocimiento del gobierno a una oposición que tiene todo el derecho de exigir una negociación y un diálogo para encontrarle solución a la crisis que estamos viviendo, para darle respuesta al venezolano. Yo creo que esos son los dos retos más importantes de este diálogo. El que el gobierno reconozca que tiene una posición que
tiene el derecho de poder exigir una mesa de negociación, una mesa de diálogo para encontrar soluciones reales ante un venezolano que está pasando trabajo, ante un venezolano que la crisis económica no le está permitiendo llegar al fin de mes, ante un venezolano que siente de alguna otra manera que no hay políticas públicas que solventan su crisis, pero también el reto más importante de la oposición es unificarse para llegar a esa mesa de diálogo con unas ideas claras y con una fuerza contundente para plantear sus ideas. Jesús, ¿cómo ves al que siente que quizás la oposición nunca se va a poner de acuerdo? Bueno, yo creo que sí, yo creo que esto no es un tema de que yo no me voy a entender con él porque no me gusta y no me cae. El que está metido en política tiene que entender que está metido en política para darle respuesta al ciudadano de a pie, el venezolano de a pie. Si uno está metido en política y no es para darle respuesta al ciudadano y al venezolano de a pie, entonces sin duda alguna uno tiene que retirarse de la política. Uno tiene que entender que el que está al lado mío no me puede caer, no me puede gustar, pero si yo necesito a la persona que está al lado mío para darle respuesta al venezolano de a pie, me tengo que unificar con él. Y eso es lo que tenemos que entender nosotros. Lo tiene que entender cualquier persona que haga política. Yo no estoy aquí para ser el mejor amigo tuyo, no estoy aquí para que podamos salir juntos a celebrar cosas, yo estoy aquí para entenderme contigo y estoy aquí para unificar ideas y criterios para darle respuestas a esa persona que está afuera, que necesita políticas públicas que le puedan dar solvencia en su vida, porque hoy tenemos un venezolano, a los venezolanos, a 30 millones de venezolanos que están asfixiados por una crisis económica, que esperan mucho más en nosotros y que tenemos que estar a la altura de las circunstancias. Hablabas de que en este foro había actores del sector empresarial, también de la sociedad civil, universitarios, sectores políticos y diferentes factores que allí hicieron comunión en este foro. ¿Cuáles fueron las principales conclusiones, además de la necesidad de entendimiento y la defensa de la soberanía, que lo rescatabas de esto, y se va a replicar, se va a repetir en otros espacios, sea dentro de la UCB o en otras partes del territorio venezolano? Bueno, yo espero que se replique con la mayor cantidad de actores políticos posibles para poder unificar y ser una masa grande que podamos de alguna otra manera unificarnos, con personas que acaban de ser electas diputados de la Asamblea Nacional, con personas que acaban de ser electas alcaldes, con el actual gobernador Alberto Galíndez, el único gobernador de la oposición que tenemos. Yo creo que es importante que nos podamos unificar con esos liderazgos que acaban de ser legitimados por los mismos venezolanos y que en ellos, de alguna u otra manera, reside una esperanza de que le puedan dar solvencia a esos problemas que hoy vive el venezolano de a pie, el ciudadano de a pie. Pero la realidad es que ojalá que podamos encontrar, o ojalá se den esos espacios donde se puedan albergar más actores políticos, económicos, sociales del país para que puedan unificarse esas ideas, y yo creo que principalmente la repetición de esos espacios tiene que darse con la misma sintonía a unificar las ideas de esos actores que ese día debatimos, no solo de la defensa de la soberanía, no solo de, por lo menos una de las propuestas fue una amnistía general, sino que también podamos llevar a una negociación, un diálogo, y que podamos de alguna otra manera compartir esas ideas para que podamos darle una propuesta real al país, porque el país pide propuestas reales. Yo creo que ese tipo de espacios da para que se pueda incluir la mayor cantidad de personas, que pueda salir una propuesta real, una propuesta económica, una propuesta política, que pueda contar no solo con el respaldo de estos sectores académicos, sociales, culturales, políticos, sino también que podamos ir a la calle a que el venezolano respalde esa propuesta y que sea una propuesta que podamos llegar a esa mesa de diálogo y negociación que estos actores queremos que suceda. Precisamente hablas de esa necesidad de propuestas, de un mensaje unificado y de llegar al ciudadano, pero hablabas de diputados recién electos que entran en ejercicio el próximo 5 de enero de 2026, hablabas de Galíndez en el caso de Cojedes, pero sigue siendo una representación minoritaria. Entonces, ¿cómo llevar este mensaje de, bueno, estamos debatiendo las ideas, estamos tratando de unificar criterios para tener una propuesta sólida y ser una posición un poco más robusta frente a toda esta situación, pero también cómo el intento es llegarle al ciudadano, pero cómo llegarle siendo minoría y cómo quizás combatir ese desánimo, porque esta minoría es el resultado de, bueno, los pasados procesos electorales. Entonces pareciera que hay un intento de llegar, pero ¿cómo llegar a lo largo o por lo que falta por recorrer? Le llegas al ciudadano, o sea, le llegas al ciudadano de a pie con una estrategia real y con una conducción política. Hoy no tenemos una estrategia real, hoy no tenemos una conducción política. La estrategia y la conducción política no puede ser una agresión a la soberanía de nuestro país. El político que piense que la estrategia real para la solución de los problemas en Venezuela es una agresión de un país
extranjero a Venezuela está muy equivocado. Esa no puede ser la estrategia. Y ante eso, nosotros necesitamos buscar una estrategia de los venezolanos, para los venezolanos, y la verdad es que no podemos estar cerrados a que algún país pueda servir de mediador en un proceso de negociación. Pero una cosa es que sirva un país de mediador, como ha sucedido en diferentes diálogos, que hay países que sirven de mediadores, como lo fue en México, pero una cosa es una agresión. Si tu bandera y tu estrategia es que un país extranjero venga y agreda al territorio nacional, pues eso no puede ser una estrategia. Y eso es lo que nos ha unificado a nosotros, el que no vemos que una agresión de un país extranjero sea la estrategia para un cambio político en Venezuela. Creemos que el cambio político en Venezuela es a través de otra manera de hacer política, es de otra manera de hacer un diálogo real, una negociación real entre nosotros, y eso es lo que nosotros queremos hacerle entender a las personas o al venezolano a pie. Pero eso se logra a través de una estrategia, se logra a través de una conducción política que hoy tenemos que construir, que